la bolsa reaccionó, por lo menos las acciones Grupo México, que subieron casi un 8% luego de que se diera a conocer que Banamex no vendería de manera directa pues el banco a Germán Larrea, o Citi no se lo vendería. Pues aclaramos ahora que ya sería a través de una oferta pública. Con este repunte, los títulos de Grupo México en la Bolsa Mexicana de Valores cotizan en 83 pesos con 72 centavos por acción. El ánimo de los inversionistas contrasta con lo observado en las 4 sesiones previas, en las que desde el viernes los títulos cayeron en medio de la incertidumbre por la ocupación de las instalaciones de Ferrosur, precisamente una subsidiaria del grupo. Y bueno, ¿qué le parece si le ponemos contexto y entendimiento a este tema? Me da muchísimo gusto recibir a un compañero, a un amigo, pero sobre todo a alguien que pues es parte de este espacio, Carlos Reyes, economista y conductor de Cuesta Arriba. Ya lo conoce usted aquí en Unifequio. Carlos, ¿cómo estás? Alex, bien, gracias por la invitación. ¿Y cómo entender esto, Carlos? ¿Qué pasa? ¿Banamex se queda sin posibles clientes o Banamex dice, pues esta compra se está contaminando con todo el entorno político, mejor pongo yo las condiciones y no los voy a vender más que de esta manera? ¿Qué podemos advertir? ¿Qué pasó? Pues lo ha dicho de gran manera, Alejandro. Fíjate que creo que fue la decisión más inteligente que pudo hacer Citibanamex, o Citi en este caso, ¿no? Fue la mejor decisión porque fue un proceso, si te fijas, y escuchando las declaraciones del presidente, fue un proceso pues muy desaseado. Totalmente. La verdad es que cuando a cuestiones técnicas, económicas y financieras, tú le metes la política, y más la política que se está manejando en este momento, es lo un echas desacierto, a perder, ¿no? Lo echas a perder totalmente. Entonces, bueno, además hay que mencionar que esta parte del principal comprador, que era Germán Larrea, el Grupo México, bueno, pues coincide, ¿no?, con esta ocupación temporal que muchos le han llamado expropiación. Técnicamente no es una expropiación porque es una concesión pública, es decir, es una ocupación. Coincide con esto. Entonces, ¿qué pasa? Que Banamex o Citibanamex, fíjate que aquí hay algo muy interesante. Lo manda a 2025, porque este proceso va a estar a 2025. Ya no va a estar. Interesantísimo, claro. Exacto, es que ahí está la clave. Ya no va a estar esta administración. Por otra parte, las tasas van a estar más bajas. La recesión que se espera para Estados Unidos en este año ya no va a existir en 2025. El proceso electoral ya va a tener las aguas más calmadas. Es decir, Citibanamex lo ve políticamente también. Ahora, sí es importante lo que ha ocurrido, porque algunas instituciones dieron el precio de Banamex al principio casi en 15,000 millones de Y ya dólares. estaba por ahí de 8, o sea, por lo menos un 20% menos. Más o menos. O sea, ya el valor de cuando dice, lo voy a poner en venta, se esfumó. Exactamente. Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues entonces hago esta oferta pública, no va a haber un comprador, va a haber muchos compradores. Y ahora depende el precio de las acciones, porque eso también depende de las condiciones de la empresa. ¿Qué quiere decir, Carlos? Que si tú y yo tenemos no sé cuántos pesos de ahorro y le queremos entrar, podemos ser muy poquito, muy medianamente o muy grandes socios o accionistas de Banamex a partir del 2025. Lo puedes hacer, obviamente son cantidades fuertes, es una institución global. Pero lo puedes hacer a través de una casa de bolsa, claro que sí, sí se puede hacer, o sea, no necesariamente los grandes inversiones. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Habrá forzosamente un accionista mayoritario, un grupo accionista mayoritario? ¿Se tiene que cumplir esa condición? ¿O al ponerse en bolsa, pues entra la dinámica y qué pasa? Es que precisamente el grado de incertidumbre que tiene este anuncio es exactamente eso. ¿Cómo va a quedar el gobierno corporativo de Banamex? Fíjate que se da el caso, por ejemplo, en Banorte. Banorte se maneja así, es decir, hay una familia que tiene la mayor parte del control del banco, pero también hay muchos fondos que son dueños de Banorte. Entonces podría generarse un mecanismo. Lo que pasa es que esto todavía no está definido. Ahora, Citibanamex, o Citi mejor corrijamos, Citi decía, ya no quiero ponerle atención justamente al banco porque me distrae de el nuevo banco que es mi modelo de negocio, ¿no? Pues tendría que estar participando y tendría que estar atento a este proceso, por lo menos de aquí al 25, dependiendo de lo que decida, ¿no? Claro. No, y lo va a estar, va a estar muy atento. Yo te aseguro que no es porque el anuncio ya se haya hecho de esta oferta pública, ya Citi se olvide, es un negociazo. Entonces, obviamente, ahora, depende también, y es parte de la incertidumbre, porque el precio de las acciones lo define el mercado. Entonces, tú puedes salir con un precio, con una oferta, por eso es oferta pública inicial, pero también depende qué tanto el mercado reciba esas acciones. Puede tener un éxito muy alto. Y como será en 2025, yo creo, Alex, que seguramente va a ser atractivo para los inversionistas. Porque pues, se definirá
quién estará ya en la presidencia de la República y qué política económica y política pública tiene, ¿no? Y quitando esa parte, ¿no?, de la intención del presidente de en algún momento también adquirir o una parte del banco, lo que mencionó también el presidente, creo que, mira, cualquier inyección de capital o compra de acciones de los gobiernos suena a intervención, suena a rescate. ¿Se echó a perder la compra de un banco en Palacio Nacional? Yo creo que sí, O sea, poner condiciones de que sean mexicanos, que no se despida nadie, que eso dificultó un proceso. Claro, lo recuerdas, porque de entrada era que lo compren mexicanos. Pues, ¿qué mexicanos pueden comprar un banco de estas dimensiones? No era tan fácil. De hecho, los que mencionaron al principio eran, obviamente, empresas muy grandes. De los 6 que yo tenía, nada más me quedan 5, 4, 3, 2, 1. Pero tú como gobierno los descartaste. Golpeas. Tu gobierno descartas a todos los demás porque no van a tener toda esa posibilidad. Ahora, Charlie, ¿por qué, explícame esto, venían mal las acciones de Grupo México y hoy hace el anuncio Banamex y se potencian, se fortalecen las acciones de Grupo México? ¿Qué pasaba ahí? O sea, a los propios inversionistas le daba desconfianza que el grupo pudiera comprar Banamex y el riesgo que eso implicaba, ¿o qué es? Claro, esa es la lectura. La semana pasada las acciones estaban en 77 pesos, ahora están arriba de los 80 pesos. Es decir, hubo un incremento hoy hubo un incremento del 8.03% en la acción de Grupo México. ¿Cuál es el mensaje? Que los accionistas, los inversionistas de esta empresa de Grupo México dijeron, qué bueno que no vas a comprar Banamex, vamos a seguirnos con nuestro negocio, aunque todavía está pendiente el tema de la intervención. ¿Qué tan golpeado resulta un empresario como Germán Larrea en este proceso? Un empresario que durante muchos años buscó el anonimato, que ni siquiera conocíamos quién era, sabíamos muy poco de él, y pues justamente cuando llega a los escenarios públicos, pues le va como le va. Sí, fíjate que es un empresario un tanto místico, ¿no? No sé, no hay muchas fotografías de él, no aparece en eventos públicos, pero yo creo que Germán Larrea es un hombre muy inteligente, obviamente. Es de un gran negociador, dicen, ¿no? Seguramente golpeó a Citi para bajar y decir, me lo llevo, pero así. Y hasta que vio que en este momento también yo creo que viendo el panorama económico, porque este tema de las ocupaciones temporales o las expropiaciones va a seguir, Alex. O sea, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador va a cerrar con esta. Eso es la tendencia de cerrar fuerte. Entonces, obviamente, para los capitales, para empresarios como Germán Larrea, porque hay que recordar que también es un empresario minero. Sí, y sí. la minería estuvo afectada también en una reforma que se hizo hace algunos días. Entonces, seguramente Germán Larrea, pues la midió y dijo, pues mejor atiendo mis negocios. Ahorita van a enfocarse a este tema de la indemnización, que el presidente dice que no va a haber indemnización, pero entonces, ¿dónde está el Estado de Derecho? ¿No? Sí. Y ahí va a haber un problema seguramente. Ahora, dos cosas que quizás nos preocupan más a los ciudadanos de a pie, Charlie, porque, pues bueno, efectivamente nosotros no vamos a tener dinero para comprar esas acciones y no estamos en eso, pero quienes tengan una cuenta de banco en Banamex, ¿qué futuro les espera? ¿Podrían sentir riesgo, incertidumbre? ¿Qué recomendarles? ¿Sigan ahí? Si el banco les ofrece los buenos servicios, ¿no tiene por qué haber mayor problema? ¿O qué? Ningún banco en México, y eso es una muy buena noticia para nuestro país, ningún banco en México está en este momento en un problema financiero. Ninguno. Mucho menos Banamex. Obviamente va a haber cambios a nivel corporativo, va a haber cambios de accionistas, pero yo creo que es una institución muy sólida, Alex. Es una institución muy sólida y no creo que haya afectaciones para los ahorradores, para los que tienen ahí sus cuentas, sus afores, por ejemplo. Y hay que recordar que además está segmentada la venta. No es que todo Citi se vaya a desatender, sino que tiene segmentado. Por eso se va a separar, ¿no? Primero, y luego una vez que se diferencia una de la otra, ya tiene que tener este año de identidad propia o de mecanismo propio para salir a la bolsa, ¿no? Y eso las instituciones lo tienen bien medido, lo tienen bien identificado. No creo, la verdad es que no hay ninguna recomendación en el sentido de que estén en riesgo los ahorros. Hay que recordar que en México existe el IPAB, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, que de alguna forma te protege por alrededor de 400,000 UDIs, que son cercanos a los 2 millones de pesos. Para los ahorradores que tienen esa cantidad, la tienen totalmente asegurada. Más allá, esto pensando en que hubiera Banamex de caer en un problema, pero yo te aseguro, Alex, que esto no se vislumbra. Y la otra pregunta, el fomento cultural Banamex, que es un tesoro nacional y que, bueno, podría parecer un inversionista quizás, no sé, el reino de Bahrein, que de repente diga, pues bueno, vamos a dinamitar. O sea, estoy exagerando, evidentemente estoy planteando un escenario absurdo, pero sí podría decir,
cualquier accionista mayoritario que de repente se haga de Banamex, pues me interesa tener el cuadro de Diego Rivera en mi filial en Estados Unidos. ¿Qué puede pasar en ese sentido? Bueno, la verdad es que también, a final de cuentas, es una entidad privada. Todas las colecciones que tienen en arte, que es vastísimo, mucha. Creo que de las principales arte colecciones popular, de arte. arte contemporáneo, edificios Históricos, por ejemplo, ¿no? Puede pasar, pero por ejemplo un edificio no te lo puedes llevar, sí, ¿no? Puede pasar con algunas obras de arte, pero la verdad es que muchas de ellas son representativas de México. Creo que el nombre Banamex, que es Banco Nacional de México, está muy relacionado con la identidad de los mexicanos. Creo que los inversionistas son inteligentes, por eso son inversionistas, por eso muchos son millonarios, porque saben pues que la parte cultural quizás hacer a lo mejor un recorrido en algún país de los que mencionas, pero creo que le reditúa más a un banco generar esa identidad, que los mexicanos se identifiquen con un banco, y creo que Banamex y Citi lo han hecho muy bien. Obviamente sus intereses cambiaron, la política en México está en un momento en el que se mete la economía en la política y vemos temas de inflación, tasa de interés, es decir, la alta volatilidad, pero estamos de acuerdo, Alex, que en el 2025 muchos de estos elementos ya no van a existir y es cuando se va a hacer la oferta. Entonces, por eso es sumamente inteligente lo que hizo, es decir, vamos a quitarnos de este problema, Banamex, y vámonos al 2025. Estos procesos generalmente duran años. Y no van a bailar, vamos a bailar al son que yo marque y no al que ustedes quieran que yo baile, ¿no? Exactamente, porque al final de cuentas la decisión última vino de Citi, no vino del gobierno, claro, no vino de los políticos, y creo que sale muy bien librado. Tan es así que las bolsas, en general las bolsas en México, la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores, ¿no? Fue bien. Y el peso también se fortaleció. Eso, y las acciones de Grupo México subieron. Quiere decir que los mercados, ahora hay que agregarle que hoy se dio el dato de la inflación, que resultó también positivo. Entonces, pues se dio, digamos, el entorno para que el mercado financiero enfrente esta volatilidad, y creo que son buenas noticias. No es malo, no hay riesgo. Banamex seguirá con otros accionistas, con otros inversionistas, pero creo que no hay ningún riesgo para los ahorradores mexicanos. Carlos Reyes, muchísimas gracias por venir a poner en puntos y comas este tema más que claro para nosotros. Con mucho gusto y cuando gustes, Alex. Claro que sí, ya sabes que este es tu espacio.